Bueno, vamos a saludar a alguien que es para nosotros un referente político, humano, intelectual, histórico de América Latina. Y además es un amigo de la casa que cada tanto nos agasaja con su presencia cuando está aquí en Buenos Aires en el estudio. Vamos a saludar a Álvaro García Linera. Álvaro, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Estimado Daniel, muy buenos días, y a todas las personas que nos oyen allá en Argentina. Bien, queremos escucharte. Has seguido de cerca el proceso electoral en la Argentina y nos gustaría escuchar tu análisis, tu reflexión. Álvaro. Bueno, en primer lugar, Daniel, comentarte que al igual que muchos argentinos estamos devastados, ¿no?, por el resultado. Es una derrota muy dura. Y leyendo hay un reportaje que vi en página 12, hay una sensación, el cuerpo transmite una sensación nuevamente de miedo. Y no es una exageración, y te lo comentaba en un pequeño mensaje que te mandé. Lo terrible de esto en lo personal es que era previsible desde hace 2 años atrás, y no pudimos. En lo personal no pude hacer nada para poder revertir algo que ya era previsible. Y me preguntarás, ¿por qué era previsible esta derrota? Esta trágica derrota, esta terrible derrota, esta peligrosa derrota. Era previsible por al menos tres motivos, Daniel. La primera es que el conjunto de reformas que empujó el progresismo latinoamericano y argentino desde inicios del siglo XXI, 2005, 2004, habían entrado ya en una etapa de agotamiento. En algunos casos por cumplimiento de sus metas. Sacar a mucha gente de la pobreza, reorganizar la memoria social, tomar en cuenta sindicatos y agremios, recuperar derechos, avanzar donde se pueda. Esas reformas que le dieron mucha estabilidad y alegría y esperanza al pueblo argentino ya estaban entrando en una fase de agotamiento. Habían cumplido su misión y ahora había que comenzar a buscar nuevas reformas de segunda generación. No se lo hizo. Y agotamiento también porque el mundo había cambiado. Vino la crisis del COVID, vino la crisis económica mundial, y frente a ese nuevo mundo, las reformas que habíamos impulsado en el 2004-2005 tampoco tenían herramientas para enfrentarla. Entonces, algo así como que esto dio lugar a un progresismo argentino sin herramientas para enfrentar las adversidades, las dificultades, los retos, las ansiedades de la gente, las expectativas de la gente. Esto permitió estos límites en las reformas y en afrontar con audacia, con creatividad las reformas, permitió que problemas de la crisis económica en Argentina fueran aún más grandes. Ya el régimen de Macri había generado problemas económicos y el progresismo no los pudo remontar, no tenía herramientas para remontarlo, y menos para enfrentar el nuevo contexto mundial que incrementó la crisis. Resultado, una inflación del 120, del 140%, y como lo dijimos alguna vez contigo, nadie gana con una inflación del 140%, nadie gana. Es como una especie de ley social. A pesar del entusiasmo que tenían algunos compañeros de decirnos, oye, no, pero Erdogan ganó con 80% de la inflación. Es otro contexto. 140 de inflación es imposible ganar. Más bien se hizo un gran esfuerzo extraordinario, casi mágico, de llegar al 45%, pero la inflación corroe toda lealtad, corroe lo más importante que tienen las personas, Daniel, en su vínculo con las personas, el dinero. La medida de tu trabajo es el dinero.
la medida de tus apuestas para tu hijo, para su estudio, o su regalo, o su bienestar, es el dinero. Y si eso se diluye como el aire, todas tus certezas sociales, todas tus lealtades sociales comienzan a volverse porosas y en algunos casos se desmoronan. Entonces, nuestro progresismo no enfrentó con reformas el agotamiento de aquellas reformas buenas que implementó desde el 2005, pero que ahora requerían dos cosas centrales para remontar y enfrentar la inflación: una política altamente industrialista, que es lo que se está debatiendo ahora en el mundo, cómo impulsar políticas industrialistas a nivel local, a nivel regional de los países, lo que el premio Nobel Krugman llama el nacionalismo económico, que está comenzando a apoderarse de los países más importantes del mundo para enfrentar la inflación y para enfrentar la competencia geopolítica y para enfrentar la transición del neoliberalismo. Requería una actitud firme para aplicar impuestos progresivos a la riqueza, porque ¿de dónde vamos a sacar dinero para industrializar el país? ¿De dónde vamos a sacar dinero para mantener los subsidios y derechos sociales de la gente más humilde? De los impuestos de los ricos. No hay más de dónde. No se animaron a dar esos pasos, y la inflación fue devorando y devorando y devorando en el tiempo las esperanzas y la paciencia de las personas, y finalmente creo que tampoco el progresismo latinoamericano en general y el progresismo argentino en particular tiene una deuda con la sociedad para comprender algo que creo que no la comprende: la juventud. No los compañeros que estuvieron en los años 90 ni en los años 2000 en las batallas épicas, sino los que nacieron y adquirieron madurez después de eso. Es una juventud con otro tipo de expectativas, con otro tipo de mecanismos de información, de comunicación, de frustraciones que no las estamos entendiendo. Y el sector informal. El sector informal al cual solamente le hemos dedicado políticas sociales, es decir, de sana temporal, de curita temporal. Hablo de esas curitas que uno se coloca de niño cuando tiene una herida y que no te está sanando, simplemente te está temporalmente y hasta tapa la herida si querés. Sí, te está consolando. Claro. No le hemos entendido al sector informal, que es el 40% de Argentina, frente al cual no le hablamos, no lo entendemos, no lo conocemos, y no es una marginalidad que va a desaparecer, es una realidad que va a existir en la sociedad mundial y en América Latina y en el mundo para los siguientes 40, 50 años. Entonces hay una serie de limitaciones en nuestra reflexión, de no entender lo que estaba pasando en la sociedad y que han desencadenado esta terrible derrota, pero como te decía al inicio, Daniel, para mí una terrible derrota previsible. Ya se la veía venir, lo conversamos contigo las veces que me invitaste a la radio. Hagan algo contra la inflación, remonten la inflación, enfrenten la inflación, acérquense a los jóvenes, cobren impuestos a los ricos, en fin, pero no se tomaron medidas fuertes para un momento fuerte, medidas de urgencia para un momento de urgencia, y si no lo haces tú, la gente va a esperar o va a comenzar a mirar a quien te dice que va a hacer. Álvaro, ¿cómo le va? Jorge Duarte lo saluda. Le quería preguntar, porque en Argentina hay una especie de visión que se instaló, que con el conservadurismo de los gobiernos progresistas, la rebeldía que también se expresa en los jóvenes se volvió de derecha, y por eso los jóvenes eligen una salida como la de Milei, que les ofrece alguna alternativa a lo que conocen y no algo más racional. ¿Hay algo de eso? He oído hablar, es la hipótesis que maneja el compañero Pablo Stefanoni, claro, pero me parece un poco superficial, porque por supuesto todos los jóvenes son rebeldes,
pero en su tiempo la rebeldía la supo canalizar el peronismo. En su momento la rebeldía la supo canalizar el kirchnerismo, ¿no? Es decir, el progresismo puede canalizar la rebeldía de la juventud si es capaz de construir un horizonte de expectativas que canalice esa rebeldía. Pero cuando tú tienes que el trabajo formal se achica, el trabajo informal se agranda, no tienes derechos, no tienes expectativa, no tienes futuro, el Estado no te protege de las cosas principales, ni te ofrece la posibilidad de tener una vivienda a mediano plazo o garantizarte en tus derechos, ¿qué vas a hacer? No es un tema de que porque soy rebelde voto contra ti. Voto contra ti porque no encuentro en ti dónde desplegar mi ánimo, mi expectativa, mi rebeldía incluso constructiva. Porque la rebeldía es constructiva de la juventud. Pero cuando no es canalizada y cuando uno está en gobierno no tiene esa capacidad de abrir surcos para que esa rebeldía fluya creativamente, por supuesto que esa rebeldía va a ser destructiva y va a buscar otros canales de representación. Y creo que eso es Milei. Milei es una persona que entendió la ansiedad de la gente. Yo me acuerdo que con ustedes reflexionábamos hace mucho tiempo, ojo con la inflación. Y algunos compañeros me respondían, no Álvaro, aquí en Argentina estamos acostumbrados a la inflación. Sí, los entiendo, una inflación del 20%, del 40%, pero cuando la inflación rebasa el 50 o 100%, eso te desmorona. Y eso porque, compañeros, yo viví un tiempo inflacionario en Bolivia. Yo soy hijo de una inflación que la izquierda la hizo en 1982-84 y la viví en lo personal. Y hasta el día de hoy estoy marcado por esa herida. Y me acuerdo que cuando llegamos al gobierno con Evo, nos sentamos el 22 de enero del 2006, nos miramos y los dos acordamos, vamos a hacer lo que sea, pero jamás permitir inflación. Porque habíamos estado marcados, nos había cambiado la vida la inflación que vivimos en los años 80. La inflación es una cosa muy dura, que corroe la vida cotidiana, las lealtades cotidianas, las expectativas cotidianas. Álvaro, ¿qué tal? Te saluda Valentina Castro. Valentina. Una consulta, ¿cómo crees que va a ser la relación entre Javier Milei, el nuevo presidente electo, y el capital financiero internacional? Sabemos que el gran ganador de esta elección son estos grupos económicos extranjeros, que fueron los grandes aportantes también de su campaña, en un contexto en el cual hoy se conoció que Kristalina Georgieva, la titular del FMI, fue la primera en felicitar de estos organismos internacionales al candidato electo. ¿Cómo crees que va a impactar este tipo de relaciones con el capital financiero internacional tan directas y tan evidentes que ya tiene el candidato? Mira, hay una cosa muy curiosa, Valentina, que es lo que pasa. La propuesta del señor Milei es un anacronismo económico. Nadie en el mundo, a no ser los comunistas de China, te están propugnando el libre comercio. Paradójicamente, los únicos que reivindican las banderas del libre comercio frente a las políticas industrialistas y proteccionistas es China. Léete el último informe del The Economist de octubre, que le dedica todo un informe especial de decenas de páginas al concepto de nacionalismo económico. Te relata punto por punto lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en la India, en los países más importantes del mundo, de este repliegue gradual a políticas protectivas. Que no significa que se acabe el neoliberalismo, significa que ahora tiene que combinarse con políticas proteccionistas, que es un poco lo que hizo el progresismo desde los años 2005 para adelante. Entonces, cuando ves a un presidente electo que te levanta las banderas del libre comercio absoluto, es un anacronismo, ya nadie habla de eso. Incluso el The Economist, que es la revista económica más influyente y conservadora que hay en el mundo, se queja de que a los neoliberales los acusa de como recuerdos arqueológicos, una cosa así. Entonces, vas a tener, como lo tuviste con Brasil,
un país anclado en un laboratorio anacrónico, fuera de tiempo, cuando un mundo está desplazando hacia una combinación de políticas de libre mercado con políticas proteccionistas. Evidentemente siempre hay sectores que disfrutan del libre comercio, básicamente algunos sectores financieros, pero hasta ellos mismos hoy están en una actitud de mirar con reojo, porque antes de que mandar sus capitales a Argentina prefieren ganar en Estados Unidos, porque la tasa de interés allá al dinero que uno deposita en los bancos es del 6% anual. Entonces, arriesgarse a venir a Argentina cuando no se sabe si funcionará o no funcionará un modelo, quizás puedan venir para, como siempre, depredar recursos públicos de una manera fascinerosa y casi mafiosa. Pero no, ustedes no crean que van a tener un desembarco de capital, no crean que el mundo financiero esté esperando desembarcar en Argentina para dejar su dinero. No, el mundo ya no está así, no son los años 90. El mundo ha cambiado dramáticamente, todos tienen sus problemas, los capitales miden, calculan invertir un poco, pero esperan que se apaciguen las cosas, y en tiempos de crisis global prefieren dejar su dinero en los lugares más seguros, y en este caso lo más seguro es dejar su dinero en Estados Unidos, que sin hacer nada estás ganando el 6% anual simplemente dejando tu dinero en los bancos. Entonces la cosa va a estar complicada por esta cualidad de la propuesta de Milei, que está destemplada, va a contracorriente del flujo por donde se está desplazando la economía global. De hecho, propone una dolarización y el dólar está en crisis, ¿no? Como moneda comercial. Parcialmente en crisis, pero el problema es, ¿cómo vas a conseguir los dólares, Daniel? ¿Cómo consigues los dólares? ¿Qué vas a ofrecer? Cuando gran parte de la economía argentina está privatizada, la mayor parte está privatizada, ¿qué vas a ofrecer? ¿A cambio de qué? Bueno, ¿Qué vas a entregar? Se supone que las perspectivas para el año que viene es de un superávit comercial, pero en caso de que eso se termine de confirmar, de que haya un superávit comercial, también a esos dólares hay que cuidarlos, hay que evitar que salgan, evitar que se fuguen. Para eso hay que aplicar políticas públicas de regulación, cosa que Milei no está a favor de eso. Pero para que llegue más capital extranjero, el agro está privatizado. No tienes ninguna empresa estatal para ofrecer al mundo. El litio está privatizado, no tienes más áreas para ofrecer al capital internacional. Y la mayor parte de la extracción del petróleo está privatizado. Tienes pequeñas cosas, pero ya no tienes las grandes cosas para decir, oye, el día de mañana van aquí a venirse 20 inversionistas con dinero en la mochila para invertir. No. Ahora, ciertamente, va a mejorar la exportación del agro, va a mejorar las lluvias, va a mejorar la exportación, vas a dejar de importar tanto petróleo y gasolina, entonces vas a tener más ahorro del Estado. El año que viene puede ser un poco más favorable para las arcas. Sin embargo, con eso no tiene suficiente para enfrentar la dolarización de la economía, no tienes dólares extras. Y, como sabes tú, los empresarios del mundo, de América Latina en particular, de Argentina en particular, hasta que las cosas no se coloquen bien y no estén muy seguras, prefieren dejar su dinero o llevar su dinero a otras partes, ¿no? No se arriesgan a tanto, prefieren la fuga de capitales, o prefieren guardar su dinero antes de ver hacia dónde va a encaminarse este rumbo y si funciona este laboratorio. Entonces, inicialmente vas a tener expectativa y austeridad de dólares de los empresarios privados. Si las cosas van mejorando de aquí a 1 año, a 2 años, dicen, bueno, quizás traiga una parte de mi dinero. Pero yo no calculo que el día 11 de diciembre tengas un desembarco de
dólares corriendo a ver cómo aprovechan las oportunidades que brinda Argentina. Esto va a ser muy gradual, y igualmente de parte del capital extranjero. Álvaro, hay un testimonio que se conoció aquí en la Argentina cuando vos diste una charla, una conferencia en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, en el año 2016. Escuchemos la luchar, vencer, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida, nuestro destino. Para eso estamos. Bien, hoy, Álvaro, ¿qué hay que hacer? Volver a levantarse. Hemos caído. Luchamos antes, vencimos, nos caímos el 2015, nos volvimos a levantar, no con mucha fuerza ni con mucho ánimo, pero nos levantamos por lo menos las rodillas, levantamos parte de la cabeza, volvimos a caer, y ahora es volver a levantarse. Volver a levantarse recogiendo las experiencias de esta nuestra derrota. ¿Qué vamos a ofrecer a la gente para garantizar una transformación? No basta decir qué bien lo hicimos el 2005 al 2014, ya no es suficiente. Hay una generación que no vivió eso, que no se acuerda de eso. ¿Qué vamos a hacer para esa generación? ¿Qué hacemos con industria? ¿Qué hacemos con impuestos? ¿Qué hacemos con reconocimiento de los sectores informales? Segundo lugar, liderazgos. ¿Cómo va a ser la transición de los grandes liderazgos históricos, carismáticos, insuperables, pero que hoy tienen que dar paso y acompañando, ellos tienen que acompañar al impulso de nuevos liderazgos que emprendan las nuevas reivindicaciones y las nuevas metas para un proyecto progresista? Mi hipótesis, Daniel, así como lo hablamos hace 2 años atrás, si seguimos así vamos a perder. Lamentablemente se cumplió esa terrible y nefasta hipótesis. Hoy este anacronismo paleolibertario tiene patas cortas, como lo tuvo el de Bolsonaro en el Brasil. Hemos vivido victorias cortas, hemos de vivir derrotas cortas, y volveremos a vivir otra vez victorias cortas hasta que a escala global en los siguientes 10, 15 años se reorganice el mundo para saber cómo va a superar o cómo va a reencauzar esta crisis global del neoliberalismo. Entonces, soy optimista en el sentido de que esta derrota es también corta. Pues bien, si esta derrota va a ser corta, hay que hacerla corta, que la siguiente victoria de lo popular, de lo nacional popular, sea duradera. ¿Y cómo se reorganiza el campo nacional y popular, Álvaro? Porque ahora está entrando, primero está el silencio, hay muy pocos dirigentes que están hablando, naturalmente deben estar en un periodo de reflexión, pero lo que se vislumbra por delante es una enorme discusión al interior del campo popular. Es más, hasta si se quiere las divisiones, los matices, las diferencias alcanzan hasta el propio kirchnerismo. Algunos dicen compongamos nuevas canciones, otros dijo volvamos a los viejos éxitos, hay hasta metáforas musicales alrededor de eso. La pregunta es, estamos ante una derrota de una dimensión histórica. Es la primera vez que la ultraderecha con un programa explícito accede a la presidencia por la vía democrática, y además no en una elección parejita de un puntito y medio, dos puntitos como fue la de Scioli frente a Macri en el 2015, sino por más de 11 puntos, ganando prácticamente en todas las provincias argentinas, ganando en la provincia de Buenos Aires, ganando casi en todo el territorio, a pesar de que terminó ganando el oficialismo, con algunos manchones, especialmente en la tercera sección electoral, que todavía respondió al peronismo y al kirchnerismo. La pregunta que te hago puntualmente, ¿cómo ves vos el debate ya no frente a Milei y al nuevo gobierno, sino al interior del campo nacional y popular, Álvaro? Bueno, ante toda pérdida histórica como esta,
requieres unas horas y unos días de luto. Es inevitable. Y yo lo vivo, porque he vivido esta derrota como una derrota en el alma, una derrota mía, de mi patria. Porque entiendo las penurias que van a venir, las huelo. Es una cosa muy triste, muy fea. A mí, en lo personal, me ha abatido esta derrota, a pesar de que la había racionalizado desde tiempo atrás de que era inminente. Pero cuando uno lo ve, más allá de racionalizarlo, lo abate. Y todo militante tiene que atravesar este periodo de luto, como decía un compañero, pero inmediatamente luego, después de los 6 días de luto, aquí en Bolivia hacemos misa o sacamos la ropa a lavar a los ríos después de que ha muerto un pariente muy querido, un padre, una madre, un hermano. Luego ya, a reorganizar la vida. Y reorganizar la vida significa, primero, los máximos esfuerzos para mantener la unidad. Porque lo que va a hacer el nuevo gobierno va a ser fraccionar, va a ser cooptar pedazos del peronismo, y entonces aquí un esfuerzo, y no hay líderes históricos que tienen esa capacidad de articular. Ese 45% es un gran esfuerzo, no es poco. Con 140% de inflación, 45% del voto es heroico. Evidentemente ahí se han sumado otros pedazos que no pertenecen ni al peronismo ni al kirchnerismo, pero el núcleo kirchnerista y peronista hay que intentar mantenerlo unido para enfrentar los embates, no solamente económicos, sino culturales y morales que van a venir de parte de la ultraderecha. En segundo lugar, reflexionar sobre las causas de la derrota. Y no especular con eso, no especular con temas de que si teníamos 5 días más de campaña, o si hablaba tal o cual persona. No, este es un tema estructural, y por eso comenzaba el diálogo con ustedes intentando enfocarme en los temas estructurales. Nuestras reformas que impulsamos el 2005 se han agotado para el tiempo presente, así de claro, ya no dan más. ¿Qué nuevas reformas podemos comenzar a debatir, construir con la militancia, con la gente de base, que entiendan los problemas actuales de las personas, los nuevos problemas que van a emerger de la brutalidad neoliberal anacrónica que va a implementarse en Argentina, y que los podamos articular como bandera? Se requiere un proceso muy fuerte de autocrítica. Mira que hicimos cosas mal, y hay que asumirlas, hicimos cosas mal, ¿no? Y como compañeros del alma, aceptar que hicimos mal, no para echarnos la culpa, sino para decir, esto que hicimos mal, ¿cómo se mejora? Esto otro que no lo hicimos, ¿cómo lo podemos hacer ahora? En particular, en economía, en particular frente a la inflación, en particular frente al sector informal, en particular frente a las expectativas laborales y a las expectativas educativas de la juventud actual. Necesitamos incorporar ese sector que lo hemos abandonado. No hay que abandonar ahora al sector formal, sindicalizado, que va a salir a la batalla, y preocuparnos con ellos para su potenciamiento. Bien. Pero hay otro sector que merece la misma atención, que no son circunstanciales, que no son meramente objeto de políticas de parche social, sino que tienen que ser objeto de políticas económicas. Así como hay que tener una política económica para la industria, para el sector formal, una política económica para el sector informal, para sus créditos, para sus pequeños negocios, para su vivienda, para su mejora tecnológica, para sus cadenas de valor. Eso requiere una gran reflexión del progresismo para impulsar en estos años, en la resistencia, las reformas de segunda generación del progresismo, que nos vuelvan a convertir en el partido del cambio, de los derechos, de la ampliación de los derechos y del bienestar social. Hemos dejado de ser estos últimos 5 años el partido del bienestar social. Tenemos que volvernos a convertir en el partido del bienestar social, en la bandera del bienestar social. Por supuesto, eso también va a requerir un debate sincero, interno,
respecto a los liderazgos, ¿no? A los liderazgos. Necesitamos, soy los que cree, impulsar desde los líderes históricos, con la generosidad y la sapiencia de los líderes históricos, impulsar a los nuevos líderes. A los nuevos líderes. Traduzco lo que estás diciendo, que Cristina tenga la sabiduría de impulsar a quien es hoy el gobernador más importante que tiene el peronismo en la Argentina, Axel Kicillof. Es la traducción que hago yo. Dejo a lo público. No tengo tan claro yo los nombres, pero es necesario que la generación histórica de los grandes logros tenga la generosidad histórica de impulsar a los nuevos, que levantarán nuevas banderas de justicia social, nuevas, adecuadas al nuevo tiempo y con la capacidad de articular a todos los argentinos que trabajan, que son que forman el pueblo argentino, lo nacional popular, incluido a los, vuelvo a insistir 3 veces, la juventud y la informalidad. Si tú sumas la juventud y la informalidad, tienes más del 50% de la Argentina. Álvaro, te agradecemos mucho, sabes que sos una referencia para todos nosotros, muchos mensajes de los oyentes que se están comunicando en este momento. Un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo, y bueno, cuando estés por Buenos Aires nos gustaría que nos vengas a visitar. Con mucho gusto, Daniel, y me despido simplemente diciendo, como siempre, caerse, levantarse, pelear, luchar, ganar, volver a caerse, volver a tropezar, para volverse a levantar, y volverse a levantar, y una y otra vez, y una vez. Hay que prepararnos para levantarnos. Nos toca, es la historia, para eso estamos, para eso es un revolucionario, para eso es un militante, para tener la capacidad y la audacia, para, en estos momentos tan terribles, levantar cabeza, extender las manos, defender a la gente más humilde, a la gente más maltratada, y soñar futuro con el cuerpo. Que el cuerpo no solamente sea la sensación del miedo que viene, sino que también sea la sensación de la esperanza que tenemos que construir todos. Entonces, caímos, perdimos, a levantarse, compañeros. Gracias, Álvaro. Un abrazo a ti, muchísimas gracias. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos.